En la escena. El podcast de historias de rescates y rescatistas, y con ustedes su anfitrión Manuel Bassani. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de un rescatista que dejó huella en Latinoamérica y puede considerarse como el precursor del rescate en estructuras colapsadas en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Su pasión por salvar vidas, sobre todas las cosas, a veces le resultaba incómodo a los políticos y militares a cargo de alguna situación de desastre. Pero su carisma y liderazgo hacían que los rescatistas y comunidad que estaba al lado de él lo apoyaron siempre en la búsqueda de víctimas atrapadas bajo escombros. Así como hace meses hablamos de Julio Lescarbura, uno de los mejores rescatistas de aeronaves y gente perdida, hoy hablaremos de uno de los mejores y más apasionados rescatistas de personas atrapadas bajo escombros, y este es Douglas Jewett. Yo conocí a Douglas en 1980 en Estados Unidos y fuimos muy buenos amigos de trato frecuente hasta por lo menos 1993 y 94. Douglas se nos fue en octubre del 2014 y merece que lo recordemos como el gran rescatista que fue. Así que vamos a oír un poco de su biografía y sus logros en rescates, y luego conversaremos con 3 personas en Latinoamérica que lo conocieron y que definitivamente Douglas les dejó una marca a cada uno de ellos y a sus países. Douglas MacArthur Jewett nace el 3 de junio de 1943 en Miami, hijo de Clyde Alexander Jewett, nativo de West Virginia, y Antonia María González Díaz, de La Habana, Cuba. Sus padres administraban una plantación de caña de azúcar en Cuba. Tuvo, al menos de lo que pude investigar, tuvo una familia muy numerosa, como 8 hermanos y 2 hermanas, o puede ser más. Así que Douglas creció entre Cuba y Miami, y por eso manejaba ambas culturas y ambos idiomas. Douglas entra en la infantería de marina a principios de los años 60 y se especializa en guerra irregular. Durante estos principios de los 60 en Miami, específicamente en el año 64, uno de los precursores de la atención prehospitalaria, el doctor Eugene Nagel, que inicialmente era un ingeniero eléctrico, que luego decidió estudiar medicina en la Universidad de Miami, donde practicó como anestesiólogo en el Hospital Jackson Memorial. Durante ese tiempo, Nagel le gustaba hacer submarinismo y enseñar RCP, reanimación cardiopulmonar, al personal del hospital. Durante sus actividades acuáticas, conoció a varios bomberos de la ciudad de Miami, con quien hizo amistad, y donde les presentó la opción a los bomberos de utilizarlos como extensiones de los médicos en el campo utilizando radiocomunicaciones. Se consiguió un dinero a través de la Asociación Cardíaca de Florida para iniciar el desarrollo de una unidad portátil de telemetría para ser utilizada por los bomberos, especialmente entrenados por el Dr. Nagel. En 1967 se dicta el primer curso de técnicos de emergencias médicas, o llamado aquí EMT, que sería el precursor de los futuros paramédicos. En 1969 se crea el primer curso de paramédicos en varios estados del país, con 180 horas de clase, laboratorio e instrucción clínica. Para noviembre del 1970, ya en los Estados Unidos había 26 unidades de ambulancia con equipo coronario. En 1971, ya la ciudad de Seattle, en Washington State, se propuso entrenar a 100,000 ciudadanos en las técnicas de RCP. El programa fue un éxito y se empezó a extender para otras ciudades de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. En 1972 es cuando Douglas ingresa a Metro-Dade County Fire Department como bombero. En 1972 se dicta el primer curso formal de paramédicos en el hospital de Hialeah en Miami, dictado por los doctores Clifford Fendace y Eugene Nagel, al cual asiste Douglas. O sea que Douglas se puede considerar que uno de los primeros paramédicos en Miami. Para ese año ya el departamento de bomberos de Metro-Dade tiene 26 estaciones. En 1973, Metro-Dade cuenta con 2 unidades de rescate paramédica. Douglas trabaja en la estación número 2 de Liberty City, una área
de Miami con mucho crimen y de bajos recursos, donde pone en práctica varias veces al día su entrenamiento en trauma. Ese año el departamento responde a 1.796 llamadas paramédicas. Como nota curiosa, ese mismo año los vehículos de Metro Day cambian de color rojo a color verde lima para mejorar su visibilidad. En 1974 fue el primer año donde se ofreció el servicio paramédico continuo, respondiendo a 7.058 llamadas, y el departamento tenía ya 29 estaciones y 603 bomberos uniformados. El año 1980 fue trágico para Douglas, ya que hubo fuertes disturbios en la zona de Liberty City, muriendo 20 residentes, más de 200 lesionados y unas 148 estructuras se incendiaron. Douglas trabajó intensamente salvando muchas vidas y arriesgando la de él. Aún recuerdo cuando conocimos a Douglas en 1980 las historias de trabajo de esos días difíciles en Miami. Ese año 1980 yo viajo con el doctor Juan Cirerol, que es uno de los invitados que tenemos hoy. Viajamos a la ciudad de Orlando, Florida, a un seminario de atención prehospitalaria de emergencia, donde por casualidad conocimos a Douglas. Estábamos viendo la exposición. Normalmente ese tipo de conferencias tienen un panel de exposición, un salón de exposición, y había ambulancias, equipos, etc. Y estábamos viendo, y claro, nosotros manejamos el inglés limitado, y de repente vemos a un lado una persona hablando en español, y nos acercamos y era Douglas Jewett. Douglas posteriormente, después que lo conocimos, es invitado a Venezuela para dictar inicialmente cursos de reanimación cardiopulmonar, RCP, y otras áreas de atención médica prehospitalaria. De hecho, Douglas me certifica a mí y a otras 5 personas, entre las cuales está Juan Cirerol, como los primeros instructores de RCP en Venezuela. Eso fue como en 1982. Douglas se sigue invitando a Venezuela en varias oportunidades. Ayuda a la creación del sistema médico de emergencia en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Sucre, que yo trabajé algunos meses ahí también. Por su parte, la Oficina de Protección Civil del Distrito Sucre de Caracas es visitada en varias oportunidades por el representante de la Oficina de Atención de Catástrofes de los Estados Unidos, que su nombre era en esa época Oliver Davison. Y nosotros le comentamos acerca de Douglas y de lo que nos había ayudado y tal. Y gracias a esta conexión, Oliver Davison llama a Douglas Jewett y se pone en contacto al Departamento de Bomberos de Metro Day con el gobierno federal. Y OFDA empieza a patrocinar varios viajes de Douglas a Venezuela y a otros países de Centroamérica. Aquí es donde se inicia el enlace oficial entre los bomberos de Metro Day de la Florida con la agencia federal OFDA de USAID. Por su parte, Douglas en Metro Day recluta a varios bomberos de esa institución dispuestos a dictar instrucción en países que lo requieran a título voluntario. Entre ellos están Carlos Castillo, Jimmy Arias, Raúl Chávez, Ángel de la Fuente, Joaquín del Cueto. Ya en 1984 yo paso a ser jefe nacional de instrucción de Fundasocial, donde introducimos una vez más la capacitación al rescate en espacios confinados. Eso es una capacitación que viene de la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, y se hicieron cursos en la Organización Internacional de Protección Civil de Suiza. Total que volvimos a retomar la idea y preparamos unos cursos de rescate en espacios confinados donde Douglas viene a Venezuela y hace un papel clave en la ejecución, al igual que estuvo involucrado un poco Julio Lescarbura y Antonio Noguera. La OIPC con la señora Carmen de Pacamín, que jugó un papel clave en esta relación con Douglas Jewett, porque era la que estaba encargada de esta oficina y teníamos los recursos para financiar y traer a Douglas cuando necesitáramos. Empezó a hacer un evento internacional de rescate en espacios confinados. En esa época se llamaba espacios confinados. Hoy en día se sabe que espacios confinados es la parte industrial de tanques, etc. Ya el nuevo término es estructuras colapsadas. Pero en esa época se le llamaba así y se hicieron varios eventos internacionales donde Douglas Jewett estuvo de instructor de ese tipo de cursos, y a la cual creo, si no
me equivoco, que asistieron personas de Costa Rica. Específicamente creo que estuvo en ese curso Juan Campos, Apolonio y Carlos Castro, y creo que también otros de la Cruz Roja. Así que entre 1981 y 1988, si podemos decir, Douglas hizo varios viajes a Venezuela, Colombia, El Salvador, Honduras, Haití, República Dominicana, y hizo varios entrenamientos en esos países, específicamente más que todo en lo que se llama rescate en estructuras colapsadas. Douglas directamente contribuyó al desarrollo de los sistemas de respuesta a emergencias prehospitalarias en Costa Rica y en Venezuela. Además fue instructor en varios cursos de rescate vehicular y rescate en estructuras colapsadas. Hubo cursos de este tipo en Colombia, en El Salvador, en República Dominicana, Venezuela y Costa Rica. Ahora vamos a entrar en la parte de rescate precisamente, específicamente de Douglas, su trabajo en rescate, y podemos iniciar esto, además de todo lo que él hizo en la parte prehospitalaria en Miami, siendo paramédico. El 19 de septiembre de 1985 ocurre el terremoto de México, y ese terremoto el gobierno de los Estados Unidos envía a Douglas, en un primer viaje a Douglas y a Jimmy Arias, a este terremoto grande que hubo en la Ciudad de México, donde 400,000 personas se quedaron sin casa. Hubo unos 10,000 muertos y unos 5,000 edificaciones se cayeron. Inicialmente el gobierno de México no quería que el gobierno americano mandara gente, sino lo que querían era que mandaran equipos de rescate, equipos de respiración, equipos de protección respiratoria para bomberos. Pero Douglas y Jimmy fueron, y entonces el gobierno de México le dijo que lo que querían era que fueran al cuartel general de la Marina Mexicana para recuperar unos planos importantes que querían los militares. Claro, Douglas llegó allá y él lo que quería era rescatar gente, no rescatar planos. Y cuando llegaron cerca del edificio de la Marina, se consiguieron unos niños que empezaron a gritar que había gente en el edificio al lado. Entonces ellos se olvidaron del edificio de la Marina y se fueron al edificio al lado, entraron Jimmy por un lado y Douglas por el otro, entraron en unas grietas, bien peligroso porque hubo varios réplicas y estaban separados y se dieron cuenta que esa no era la mejor manera de trabajar, primero que andaban solos, ¿no? El hecho es que en esa parte no consiguieron a nadie, pero después se fueron a los dos hospitales más importantes, el Hospital Juárez y el Hospital General, y cuando vieron la cantidad las posibilidades que había de gente para rescatar, lo que hicieron fue enseguida pedir refuerzos a Miami y enviaron a Joaquín del Cueto, a Denis Valdés, a Raúl Chávez, a Eduardo Flores y a John Carroll. O sea que centralizaron el esfuerzo en esos edificios. Empezaron en el Hospital Juárez, una edificación de 12 pisos, y ahí lograron rescatar. Primero Douglas consiguió un bebé, un infante, del cual creo, de acuerdo a lo que leía, de acuerdo a lo que contaron, fue que el bebé tenía una pierna aplastada por el concreto, tuvo que amputarle la pierna para sacarlo, pero lo rescató vivo. Total que ese fue el primer rescate que hizo Douglas, y después empezaron a rescatar a más bebés que habían conseguido, y muchos bebés se salvaron porque están metidos en unas cunas metálicas, y esa cuna metálica los protegió de los escombros y del concreto. Y sacaron como a seis bebés, 6 infantes. Tuvieron hasta que cortar a través del cuerpo de una enfermera muerta para poder llegar a uno de los infantes. Al día siguiente consiguieron un médico que estaba vivo y que le dijo que sacaran primero a los bebés. El problema era que los militares mexicanos estaban empezando a demoler los edificios, porque ya habían pasado varios días. Y no solo demoler los edificios, sino le estaban echando veneno
o sea, fumigando para evitar trata y para evitar enfermedades. Y eso lo que hacía era matar también a los vivos que había. El hecho es que cuentan que una de las noches Jimmy Arias junto con un mexicano que consiguieron ahí fueron y le quitaron unas piezas a los tractores de los militares para que el día siguiente no encendieran, y de hecho no encendieron, y poder ellos trabajar un poco más de tiempo. La población, después llegaron los militares y empezaron otra vez, y la población más bien defendió a Douglas cuando los militares intentaron nuevamente utilizar la maquinaria pesada. Es más, no solo eso, sino más bien algunos de los soldados que estaban francos de servicio se unían y se vestían de civil y ayudaban a Douglas en el rescate. 2 días después consiguieron a otra bebé, encontraron a una madre muerta lactando y el bebé estaba pegado, estaba vivo. Tenía una lesión craneal. Tardaron como 17 horas en sacar a este bebé, pero lo lograron sacar. Estuvieron después en el Hospital General y bajo la protección de 2 enfermeras encontraron también dentro de una gaveta de un armario que parece que estas 2 enfermeras pusieron al bebé y lo cerraron dentro de la gaveta, y ellos lograron consiguieron al bebé vivo. Total que en México Douglas directa e indirectamente logró ayudar para el rescate casi de 42 personas, incluyendo los bebés. Si vamos después al terremoto en 1986, el 10 de octubre, Douglas estuvo también en el terremoto de El Salvador, un terremoto de 6.5 grados con 5.700 muertos y 20.000 heridos. Se hicieron como 32 rescates en menos de 12 horas. Douglas estuvo ahí también ayudando. No tengo muchos detalles de esa parte de ese terremoto, pero Douglas rescató gente también ahí. En abril del 87, el 24 de abril del 87 a la 1 de la mañana, Douglas recibe una llamada en Miami, en su casa, de que se cayó un edificio, se derrumbó un edificio en Bridgeport, Connecticut, y había 28 trabajadores atrapados. Douglas sale y llega ya en unas horas de Miami. De hecho, que trabajaron como 9 días tratando de sacar a la gente. Lamentablemente, el tipo de colapso no dejó sobrevivientes. Otro terremoto, otro desastre donde estuvo Douglas fue el terremoto de Armenia en la Unión Soviética. Ese terremoto ocurrió el 7 de diciembre de 1988, un terremoto de 6.8 Richter, de 20 segundos con 50.000 muertos y 130.000 heridos. Lo interesante de esta situación fue que para esa fecha, Mikhail Gorbachev estaba en las Naciones Unidas en Nueva York, reunido con el presidente Ronald Reagan. Y estando ahí, Ronald Reagan le ofreció ayuda y Gorbachev aceptó la ayuda. Y esto es histórico porque la Unión Soviética no había aceptado ayuda de los Estados Unidos desde 1940. Así que ese terremoto ocurrió el miércoles. El sábado en la tarde, el primer avión militar C-141 despegó de la base aérea de Andrews con 19 rescatistas y 5.000 libras de equipo. Entre el grupo estaban 8 rescatistas de Metro-Dade Fire Department, donde estaban liderados por Douglas Juven, que iba representando al gobierno de los Estados Unidos por la oficina de OFDA. Llegaron a la Unión Soviética y me acuerdo, o sea, dicen que la única cosa que el Departamento de Estado le había pedido a Douglas era que no llevara la bandera de Estados Unidos, porque a lo mejor iba a ser problemático. Y ustedes, los que conocieron a Douglas, saben que llevó la bandera. Así que el hecho es que montaron las carpas en la ciudad de Leninakan, cerca del epicentro del terremoto, y a pesar de que el Departamento de Estado le había dicho que no llevara la bandera de Estados Unidos al lugar, Douglas llevó una y la enarboló en el campamento. Los soldados rusos le trajeron comida, más bien fue bueno, no fue malo. Los soldados rusos le trajeron comida, cigarrillos, chocolate caliente, vodka, y además conversaron con ellos. A pesar de haber llegado casi 5 días después del evento, lograron rescatar a 2 personas, a una mujer y a una niña de 12 años. Piensen que esta operación fue en pleno invierno, con un frío bárbaro en la Unión Soviética. Bueno, luego de esta operación, Douglas son invitados a la Casa Blanca, donde el presidente Ronald Reagan
quiere agradecer a su trabajo siendo el primer grupo norteamericano de rescatistas que actuaron en la Unión Soviética. En este grupo de rescatistas estaban Jimmy Arias, Carlos Castillo, Raúl Chávez, Joaquín del Cueto, Bill Gustin, Bill McIntyre y liderizados por Douglas Jubbett. Una de las cosas que le habían dicho cuando fueron a la Casa Blanca fue que nadie se le acercara al presidente Ronald Reagan a menos que el presidente te lo dijera. Y Douglas no solo que se acercó al presidente Ronald Reagan, sino se sacó del bolsillo un parcho, un emblema de Metro Day para regalárselo al presidente Ronald Reagan. Y esto fue, el presidente Ronald Reagan lo aceptó y todo, pero imagínense, el servicio secreto estaba, podían haberle pasado algo a Douglas. Lo metió en problemas con su jefe. Bueno, el hecho es que ese año de 1988 es cuando Metro Day Fire Rescue recibe su primer contrato de trabajo para programa internacional en junio de 1988 y liderizado por Douglas. Lamentablemente, por asuntos de política y la manera de ser de Douglas, de que Douglas es como Julio Lescarbura, dice las cosas en la cara, no le importa, no es políticamente correcto. El hecho es que Douglas es reemplazado en marzo de 1989 para el programa internacional por Carlos Castillo, y a partir de esa fecha Douglas regresa a su estación de bomberos en Liberty City y sigue prestando su ayuda a título personal a los países que lo requieran. Sé que estuvo en varios países después, a pesar de que él no era el líder del programa. Sin embargo, él seguía viajando y seguía ayudando a muchos países en toda la parte de entrenamiento. Douglas después pasa ya en sus últimos años de trabajo en los bomberos, pasa a la estación número 39 en el puerto de Miami, donde cumple sus años de trabajo para retirarse ya en 1998 a una finca en Ocala, Florida, con su esposa Aracelis, ya después de más de 25 años de servicio en el actual Miami-Dade Fire Rescue Department, que hoy por hoy es uno de los mejores departamentos de bomberos del sudeste de los Estados Unidos, que cuenta ya con 71 estaciones de bomberos y 2.120 uniformados y con un presupuesto de $585 millones. Miami-Dade Fire Rescue en el 2020, las estadísticas dicen que respondió a 245,000 llamadas, de las cuales el 79% fueron paramédicos, y su sistema de helicópteros o de Air Rescue voló 1.100 misiones en ese año 2020. En el 1992 es cuando yo ingreso al Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade a trabajar en el programa internacional con Carlos Castillo. Entre 1992 y 1993 es que se empieza a utilizar el nombre de USAR, Florida Task Force One, para denominar al grupo de rescate en estructuras colapsadas de Miami-Dade Fire Rescue, que pasa a integrarse por 72 posiciones de especialistas en 3 turnos de alerta. Antes, cuando estaba Douglas, se llamaba Grupo Internacional de Rescate, no se usaba la palabra USAR. Los antiguos compañeros de Douglas, Raúl Chávez y Carlos Castillo, más Ángel de la Fuente, empujan la organización de USAR. Y mi persona, cuando ingreso a Miami-Dade, trabajo en la coordinación del Programa Internacional de Capacitación para Latinoamérica, que luego se expande a Asia y el Caribe. Carlos Castillo pasa a otra posición de liderazgo y capitán Ricardo García, dirige la división de programas internacionales, que incluye capacitación y respuesta a desastres a través del programa de USAID OFDA. Luego se integran al programa Rubén Almaguer, Roberto Rojas, Mike Canfield y Giovanni Ulloa, para establecer el centro de entrenamiento de USAR e incrementar el equipamiento de la fuerza de tarea. Este programa, originado inicialmente por Douglas Jubbett, llega a su término en el año 2004, cuando el gobierno federal no renueva el contrato con Miami-Dade y trabaja después con los bomberos de Los Ángeles
y con los bomberos de Fairfax, Virginia. Si ustedes se ponen a ver, el programa internacional de Miami-Dade estuvo liderizado por 3 personas básicamente. Douglas Jewett, que lo empezó, después estuvo Carlos Castillo y después estuvo Rick García. Así que les hice un resumen rápido de la historia de Douglas, y ahora vamos a ir con nuestros entrevistados que nos van a contar con más detalle su experiencia personal con Douglas en los países. Bueno, iniciamos entonces con el doctor Juan Cirerol. Juan Cirerol es médico, graduado en la Universidad Central, y actualmente vive en Palma de Mallorca, España. Juan se inició en el área de rescate cuando estaba estudiando medicina e ingresó al Grupo de Rescate Venezuela, donde fue instructor en el área paramédica y de helitáctica. Juan trabajó también como jefe instructor en el Instituto de Protección Civil del Distrito Sucre y del municipio Chacao en Caracas. Juan fue médico en el Metro de Caracas y en otras empresas privadas. Entonces, y por supuesto conoció a Douglas. Así que Juan, yo mencioné anteriormente que tú y yo conocimos inicialmente a Douglas en el verano de 1980 cuando asistimos a un congreso de medicina prehospitalaria en la ciudad de Orlando, Florida. ¿Qué te acuerdas de eso? ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias por tu invitación a este podcast de Douglas Jewett. Sí, como tú bien dices, nosotros fuimos los primeros que conocimos a Douglas en el congreso que se llevó a cabo en el Hotel Hyatt de Orlando en el año 1980. Recuerdo muy bien que creo que tiene que ver mucho con el encuentro que tuvimos con él, que cuando nosotros entramos al auditorio donde se iba a llevar a cabo las plenarias y el acto de inauguración, nos llamó mucho la atención que detrás del podio se encontraban 3 banderas: la bandera de Estados Unidos, la bandera del Canadá y la bandera de Venezuela. Eso era porque precisamente estábamos nosotros dos representando a Venezuela. En el momento de la inauguración, el exponente hizo mención precisamente de que en el Congreso se encontraban 2 venezolanos que estaban participando, que éramos nosotros dos. En ese momento no supimos qué hacer, sino lo que hicimos fue ponernos de pie. Lógicamente, llevábamos el uniforme del Grupo de Rescate de Venezuela, de color amarillo, y en algún lugar del auditorio, que habría a lo mejor unas 300, 400 personas, estaría Douglas, y lógicamente nos identificó. Posteriormente, cuando terminaron las plenarias de la mañana, salimos al área de exhibición, donde estaban expuestos equipos y material relacionado con la atención prehospitalaria, y uno de los stands era una ambulancia del condado de Dade, donde uno de los que están encargados de esa exhibición era Douglas Jewett. Cuando pasamos por ahí, pues él se nos presentó y él creo que nos mencionó que había ido a Venezuela en una oportunidad por algo de trabajo del papá. Pues bien, ahí empezó, nos presentó a los demás integrantes, nos enseñó lo que tenían ahí y bueno, ya empezó nuestra amistad con él. Posteriormente nosotros seguimos viendo la exhibición y recuerdo muy claro que yo estaba viendo unas pinzas quirúrgicas que tenían una empresa a la venta, y él se nos acercó por atrás sin decirnos nada y en su español con acento cubano nos dijo, y perdonen la expresión, nos dijo a sí mismo: no compres esa mierda no sirve, deja que yo te oriente. Y entonces en efecto me orientó y me llevó para que viera una pinza que después a la larga supe que se llamaba pinza Caimán, y era una pinza delgadita, muy efectiva, y me dijo: cómprate eso sí te va a ser útil. En efecto, yo le hice caso, la compré y todavía la poseo. Y además de eso, después de 30 años, más de 30 años, todavía poseo esa pinza.
y de verdad que me ha sido muy útil durante mi carrera. Pues bien, después de que terminó el Congreso, nosotros teníamos que ir a Miami, porque teníamos que hacer una serie de contactos, una para el grupo de rescate, como era el poder comprar los pantalones Ranger, y otras relacionadas con hacer relaciones con para el instituto donde trabajamos, el instituto de la Oficina de Protección Civil de la Alcaldía de Sucre. Ya este contacto ya lo teníamos con Douglas, pero bueno, fuimos a Miami a hacer las otras diligencias que teníamos pendientes, y él nos acompañó. Él nos llevó a la estación de bomberos, él nos llevó a conocer el Hospital Jackson de Miami, él nos llevó al Army Supply, donde pudimos hacer los contactos para la compra de material y equipo, y nos paseó prácticamente por distintos lugares de Miami. Tan es así que para que no gastáramos en hotel, nos ofreció la habitación de sus hijas. En su casa, pues las morochas, sus hijas, tenían una habitación, las puso a dormir con él y la esposa, y nos cedió la habitación para que nosotros nos quedáramos con él y en la casa de él, y así poder aprovechar más el tiempo y el ahorro, pues. Sí, Juan, yo creo recordar también que Douglas nos mostró por primera vez, nunca habíamos visto unas tijeras paramédicas, que es la que se usan para cortar los cinturones de seguridad en los carros, y de hecho creo que compramos un par para nosotros. Me acuerdo bien de ese momento. Y Juan, una vez que Douglas empezó a viajar a Venezuela a dictar cursos de RCP, reanimación cardiopulmonar, y a asesorar a bomberos y rescatistas, ¿cómo evaluarías tú ese impacto en el desarrollo del programa de atención prehospitalaria de Venezuela? Sí, en efecto, Douglas estuvo en varias oportunidades después de ese encuentro en Venezuela. Recuerdo la primera vez en donde me correspondió organizar un curso de primeros auxilios que dictamos en los bomberos del Distrito Sucre con la estación en el Cafetal, y él llevó una serie de certificados de reanimación cardiopulmonar, y a todos los participantes pues que aprobaban o pasaban el examen que les hacía de RCP, les daba el correspondiente certificado. Después estuvo también en otros cursos relacionados con rescate. Me acuerdo uno que se dio en IDEA, en Oripoto, y que fue internado intensivo, y siempre recuerdo las palabras que él decía, que él mencionaba que tienen que unirse. Aquí en Venezuela lo que pasa es que hay muchos grupos, muchos bomberos y muchos organismos, y lo que tienen que hacer es unirse. Y lo repetía cada vez que comentaba o que hablaba, le tocaba decir algunas palabras, comentaba eso, que teníamos que unirnos. Y no sé si eso fue la semilla precisamente de la creación posterior de FEBESAR por parte de los grupos de rescate a nivel nacional, a nivel de toda Venezuela. Para los que no saben, FEBESAR es la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate, que reúne a los grupos especializados en búsqueda y rescate en áreas aisladas. Vamos a hablar ahora con Carlos Materano, que lo tenemos aquí. Carlos Materano es actualmente un técnico en emergencias médicas en el condado Lee, en el suroeste de Florida, en los Estados Unidos. Carlos se inició en el área de emergencias como radiooperador de comunicaciones en la Oficina de Investigación y Protección Civil de Consucre en Caracas. Fue también uno de los fundadores del grupo de rescate Petare. Carlos se destacó luego como instructor de auxilio médico de emergencia y fue paramédico en Venezuela. Trabajó muchos años para el Instituto de Protección Civil del Distrito Sucre en Venezuela, y para unas empresas de atención médica en Venezuela. Bienvenido, Carlos, y nos gustaría que nos contaras cuál fue tu primera impresión cuando conociste a Douglas la primera vez, dónde y cómo fue.
Bueno, Manuel, era el año 1981 cuando yo trabajaba como operador de radiocomunicación en la Oficina de Investigación y Protección Civil, la OIPC, de la cual somos compañeros de trabajo. En ese entonces me recuerdo que nuestra oficina logró organizar el curso de emergencias médicas prehospitalarias con el Cuerpo de Bomberos del Miami-Dade. Esto gracias a una actividad que organizó el Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal bajo la coordinación de Jacinto Noel, capitán Jacinto Noel, quien había hecho arreglos con el Miami-Dade County Fire Department para que enviaran personal a dictar un seminario sobre asistencia médica en las calles y rescate. Para ello enviaron a George Bilberry, capitán George Bilberry y Randy Both. Si se quiere, en ese seminario a los cuales fuimos invitados, la señora Carmen de Pacanins logró coordinar con ellos para que se lograra hacer un intercambio entre la oficina y el Miami-Dade. Eso fue en el año 81, a mediados de mayo. En octubre, noviembre más que todo, se logra tener la visita de Douglas Jewett en Caracas para coordinar y ejecutar el primer curso de emergencias médicas prehospitalarias. Allí tuve la oportunidad de intercambiar ideas con él en relación a la actividad prehospitalaria y rescate en Miami. Douglas se mostró jovial, amigable, con profesionalismo, lleno de conocimientos. De verdad que marcó una impresión muy positiva en mí el haber hablado con él. Eso fue en noviembre del 81. Culminado el curso, él se fue de regreso a Miami, por supuesto. Y recuerdo que en el año 82 él invitó a nuestra oficina para que participáramos en CleanCon 82, a lo que fuimos designados Luis Barbosa, Iván Silva y mi persona para asistir a dicho evento. El evento se realizó en Orlando, Florida, y allí participamos en la conferencia Desastres, Problemas y Soluciones en su Manejo. Recuerda que cuando llegamos al evento, nos reunimos con Douglas, quien nos dio las pautas a seguir para asistir a dicho seminario o a dichas conferencias y mini lecturas. Después, terminando todo el evento, regresamos a Miami-Dade, donde nos reunimos con Douglas y fuimos a la estación número 2 en Liberty City. Eso fue en el año 82. Luego, Douglas regresó a Venezuela en el año 87 para participar en el curso internacional de rescate en espacios confinados como instructor, y con él fueron dos personas más, dos miembros del Cuerpo de Bomberos, para participar activamente como alumnos. En ese mismo año, 82, tuve la oportunidad de volver a ir a Miami junto con William Trias y participar en actividades de rescate y prácticas o clases prácticas en las diferentes estaciones de bomberos. Sí, es cierto, exactamente. Carlos, me acuerdo que era una de las cosas que siempre Douglas nos ayudaba en Miami. Se nos ponía a hacer guardias en las estaciones de bomberos en esa época Metro Day Fire Rescue. Y me acuerdo que tanto tú como varios de la oficina, Juan Cirerol y yo, estuvimos en estaciones de bomberos haciendo un turno completo de 24 horas y saliendo a las unidades para agarrar experiencia en la parte prehospitalaria. Bueno, ahora volviendo una vez más con Juan Cirerol. Juan, ¿tú qué aprendiste personalmente de Douglas? Mira, Manuel, sí, Douglas era un libro abierto. Él siempre hacía comentarios de su propia experiencia, de algo que le había sucedido en la vida real, en su profesión de paramédico, y todo era un aprendizaje de verdad cada vez que hacía esos comentarios. Recuerdo de que inclusive él era instructor en el condado de Dade de paramédicos y siempre les hacía pasar unas jugadas un poco desagradables para que aprendieran. Recuerdo que una vez me contó que estaba con uno de esos estudiantes, y entonces había una persona que en un accidente se había amputado un brazo, y él agarró el brazo y se lo dio, y que tómale la atención, le dijo, y entonces el muchacho parece que se desmayó. O sea,
son anécdotas, pero son aprendizajes. Sí, Juan, yo recuerdo también que nos llevaba a reuniones en los hospitales donde se discutían casos, todo lo que era la parte de los paramédicos cuando llevaban los pacientes a los hospitales. Me acuerdo que fuimos a uno de los hospitales, a un meeting una noche con él. Juan, ¿tienes alguna otra anécdota que quieras contar sobre Douglas? Sí, mira, recuerdo cuando fuimos al congreso, no sé, recuerdo exactamente qué año, en Pittsburgh, que era de rescate y de atención prehospitalaria, que posteriormente algunos, cuando veníamos de regreso, fuimos un grupo grande de venezolanos, nos paramos en Miami. Yo fui uno de esos que fue a Miami y en una noche de cuando llegamos a Miami, él me invitó, creo que había alguien más conmigo del grupo, y me invitó al Hospital Jackson, ya que un cardiólogo iba a dar un seminario sobre la conducta a seguir en caso de personas infartadas. Cuando hubo las partes de preguntas, yo le pedí a Douglas que me tradujera la pregunta que le quería hacer o el comentario, ya que en mi inglés no es muy fluido. Y la pregunta era que nosotros en Venezuela, cuando venía un infartado en la emergencia, le colocábamos, le administrábamos Valium. Eso para calmarlo un poco, calmar su angustia y mejorar sus condiciones. Entonces, que lo que quería saber era si aquí en Estados Unidos lo hacían. El médico, el cardiólogo, pues oyó la pregunta, el comentario, y se lo respondió en inglés. Yo en realidad no entendí mucho y él me lo iba a traducir. Cuando se voltea, que yo estaba al lado de él, me dice, mira, el doctor manda a decir que si vuelvas a hacer otra pregunta así de ese tipo tan pingada, te va a entrar a coñazo y te va a sacar de la sala. Y si te ríes, te saca de una vez. Entonces yo me quedé serio. Yo dije, o sea, el médico no entendió el español y lógicamente me estaba diciendo eso. Yo me quedé que no sabía qué hacer y después entonces se sonrió y me dijo, mira, sí, aquí no se hace eso, pero él me está diciendo que lo iban a poner en práctica a ver los resultados. El hecho es que me hizo pasar que una pena, porque me dijo en español aquello y me advirtió además de que no me riera porque si no me iba a sacar. Entonces, es una de las tantas cosas, porque él siempre era muy bromista, siempre le gustaba hacer pasar mal a la gente, y eso fue una de las que recuerdo. Sí, exactamente, así era Douglas, Juan, así era Douglas, siempre fue muy echador de broma. Vuelvo con Carlos, a Carlos Materano. Sabemos, Carlos, que tú ahora eres técnico de emergencia médica en el estado de Florida ya de hace varios años y con mucha experiencia. Cuéntanos cómo influyó Douglas en la selección de tu trabajo profesional, cómo llegaste ahí donde estás ahora. Sí, Manuel, el haber conocido a Douglas, el haber intercambiado con él actividades profesionales, en entrenamientos, sembró en mí una semilla que poco a poco estuvo germinando y creciendo para darme el deseo de seguir, no sus pasos, pero sí seguir el entrenamiento y seguir la educación de medicina médica prehospitalaria. Recuerdo pues que yo estuve trabajando en la Oficina de Investigación y Protección Civil hasta que en el año 1994 pues decidí abrir mis horizontes y cambiar a otras actividades. Luego me desempeñé como paramédico en el Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud, donde allí fui coordinador de los paramédicos y logré pues poner en práctica todo ese conocimiento que de una u otra forma Douglas fue partícipe en mi formación profesional. Siempre tuve dentro de mí la idea, después de haber conocido a Douglas, de poder venirme para acá y tratar de trabajar en el área.
Fue entonces en el año 2003, por la situación sociopolítica de Venezuela, que se me dio la oportunidad de poder emigrar de mi país y radicarme aquí en los Estados Unidos, en el suroeste de la Florida. Acá, a comenzar de cero, si se quiere, realicé el curso de técnico de emergencias médicas, realicé el curso de paramédico y logré empezar a trabajar en el sistema de emergencias médicas del 911 del condado de Lee, en el suroeste de la Florida, y actualmente sigo activo como miembro de esta institución. Así que Douglas fue el granito de arena que logró darme el deseo y el pensamiento para fortalecer esos entrenamientos, fortalecer esas actividades y llevarlas a una realidad. Y Carlos, ¿tienes alguna anécdota que tú quieras contar con Douglas? Si se quiere, hay dos situaciones particulares que nunca las voy a olvidar. Una en el año 82, cuando estábamos en la estación número 2 en Liberty City. Recuerdo que hubo una llamada de emergencia. Cuando llegamos al área, era una supuesta persona muerta. Y yo tengo en mi mano, y tenía mi cámara. Recuerdo que yo me aparté del grupo un poco. Estaba en una especie de la entrada de una vereda, cuando de repente sentí que me dieron un golpe en la mano. O sea, se llevaron la cámara. Eh, y yo iba a empezar a correr detrás del muchacho, porque era un muchachito, detrás del muchachito, donde entonces Douglas me pegó un grito. Me dijeron, déjalo, si no, ni siquiera vayas para allá. Oye, mi cámara, no, no, no. Allí me puse bravo. Después entendí pues que lo que decía Douglas. Después me dijo, mira, no te pongas bravo porque lamentablemente si tú entras no vas a salir de ahí. Este es un área demasiado peligrosa para que entres solo a ningún lado. Ya esa cámara se compra otra, se olvídalo. Entonces esa es una anécdota negativa que tuve, que tuve en el año 82 cuando estuve en Miami-Dade. Otras anécdotas sí las hay. Douglas era una persona que era un amigo, era una persona que le gustaba ayudar a los demás, se abría completamente a sus amigos. Recuerdo que cuando llegamos a Miami-Dade, él nos invitó a su casa a conocer a su esposa. Nos hicieron una comida en su casa y logramos compartir momentos muy, muy agradables, su familia y nosotros, pues. Iván Barbosa y mi persona. Y Douglas nos hizo sentir pues como parte de él, pues parte de su familia, muy, muy abierto, muy honesto, y eso se agradece. Otra anécdota fue en el año 87 con William Trías, en paz descanse. Me recuerdo que estábamos visitando el departamento aéreo del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade, y nos están hablando el piloto del helicóptero. Nos estaba dando un tour por el helicóptero diciéndonos las capacidades que tenía el helicóptero aerodinámicas y toda esa serie de cuestiones. Y Douglas logró decirle a un periodista que estaba justamente ese día allí, de un programa llamado Caleidoscopio, que nos hiciera una entrevista, que nos entrevistara. Ellos me entrevistaron a mí, porque el William lamentablemente no hablaba inglés. Me entrevistaron a mí, estuvimos hablando, nos hicieron un video. Ese video nos dieron una copia que se llevó para la Oficina de Protección Civil, para que el personal pues supiera lo que hicimos y todo esto. Esas son las anécdotas más relevantes en el sentido de que no se me han olvidado ni se me van a olvidar y que marcaron una huella en mí, positivas y una negativa, que fuera el robo de la cámara. Así que bueno, en total mi tiempo compartido con las visitas de Douglas a Caracas y la visita nuestra a Miami con él fueron muy positivas en todo su aspecto, muy fructíferas. Para la muestra, pues todavía sigo en el área, trabajando en el área, y eso me da una satisfacción enorme. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, por participar en este podcast, y también le agradezco a Juan Celerol el haber estado aquí con nosotros.
Bueno, Manuel, y una vez más te agradezco tu invitación para este podcast y me queda decir de que Douglas fue una gran persona que conocimos nosotros y que hizo bastante por las distintas organizaciones de rescate de Venezuela. Gracias, Manuel. Gracias, Juan. Ahora quiero terminar con lo que aprendimos de Douglas, no solo lo que nos mencionó Carlos Materano y Juan Cilerón. Juan mencionó de la unidad, es importante mantenerse unido. Hice como un pequeño resumen y quisiera leerlo. Lo primero es: no tengan miedo de expresar lo que sienten que debe hacerse a las autoridades, no importa quiénes sean, generales, presidentes o alcaldes, para salvar una vida. Siempre hay que hacer lo que hay que hacer. Eso lo decía Douglas. La número 2, ayudar a la comunidad no tiene precio y es la única que agradece tu trabajo. Recuerdo que lo del terremoto de Armenia, él mencionó que en realidad las únicas personas que le agradecieron fueron la comunidad. La número 3, cuando tengan miedo dentro de un edificio derrumbado, mantengan la calma y enfóquense en ser exitosos en su trabajo. La número 4, trabajen siempre en equipo. Esto no es una competencia de quién se lleva la gloria del rescate, sino de salvar vidas. Nunca olviden esto. La número 5, aprendan, aprendan y aprendan cada día más. El rescate en estructuras colapsadas es una combinación de técnicas de búsqueda, penetración, extracción y atención médica. Si las 4 técnicas no se manejan bien, el paciente pierde la vida y no hicimos nada. Y creo que es importante, es muy, muy bueno lo que nos enseñó Douglas. Quiero ahora finalizar este podcast agradeciéndole a todos, espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo podcast. Muchas gracias a todos.